Bienvenidos a la comunidad de Liderando con Propósito, un espacio en donde empoderamos vidas, desarrollamos personas. Mi nombre es Marta Corado, mentora y coach de vida, emprendimiento, liderazgo y equipo. Estamos aquí en esta comunidad para poder alinear tu propósito de vida con todo aquello que te apasiona. Hola, hola, hola. Nuevamente estamos en un nuevo episodio de el podcast Liderando con Propósito. Recuerda estar en nuestra comunidad y en todas las actividades que estamos realizando para empoderar tu vida, para desarrollarte. Así es que sé parte de esta comunidad y espero que hayas estado escuchando, viendo la información y todo lo que hemos agregado al podcast, al canal de YouTube y a las redes sociales. Esta semana quiero hablarte acerca de lo que es la inteligencia emocional. Creo que ya debes de tener idea de lo que se trata la inteligencia emocional. Vamos a hablar acerca de algunos puntos importantes de cómo cultivarla. Sabes que como coach multidimensional también toco parte espiritual desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de fe, una perspectiva cristiana. Así es que quiero que te pongas cómodo o cómoda para recibir esta información, esperando que puedas seguir creciendo, seguir desarrollándote. Esta semana, como te mencioné al inicio, voy a hablarte un poco de la inteligencia emocional y creo que muchas personas quizás ya hemos escuchado, pero el enfoque, como te dije, siempre va con la parte espiritual. Quiero hablarte acerca de cómo podemos, a través de la inteligencia emocional, llevar una vida equilibrada, cómo hacer prosperar nuestra alma, que he tocado en algunos podcasts anteriores, de cómo poder trabajar en nuestra alma de la misma manera que trabajamos en el espíritu, o cómo trabajamos en el espíritu de la misma forma que trabajamos en el alma. Así es que espero que esto sea de gran aporte para tu vida. Y vamos a ver como primer punto, los fundamentos de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, si tal vez recuerdas al autor Daniel Goleman, fue popularizado por él, ¿verdad? Y él nos enseña que es esta habilidad para reconocer y manejar nuestras emociones y las de los demás, ¿ok? Hay dos vías. Aprendo, tengo esa habilidad de reconocer y manejar mis emociones y las emociones de los demás. Importantísimo, hay dos vías, las mías y las de los demás. Dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, amor al prójimo, amor a mí. Reconozco los míos, los manejo, pero también la de los demás, ¿ok? Está compuesto, según Daniel Goleman, tiene un libro, si tú ya lo has leído, puedes recordar quizá esos 5 elementos clave de los que habla de lo que es la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Cada uno esencial para nuestro crecimiento personal y profesional, asimismo espiritual. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Recuerda entonces estos 5 elementos claves: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Es lo que Daniel Goleman nos enseña en sus libros, o él popularizó lo que es la inteligencia emocional, y ahora sé que hay más contenido, pero vamos a referirnos a lo que él nos enseña. Luego vemos también cómo podemos eh, relacionar, cómo podemos fusionar, entrelazar lo que es la inteligencia emocional y la Biblia. Cómo entonces lo que nos enseña en la parte del alma, mente, emociones, podemos nosotros hacer esa relación bíblica. Recordando el concepto, recuerda que dice que es esa habilidad para reconocer y manejar nuestras emociones y la de los demás. Ejemplos que tenemos en la Biblia, el personaje como el rey David, quien expresaba abiertamente sus emociones en los salmos. Si tú lees los salmos, tú vas a leer muchas del sentir, del estado de ánimos, la mentalidad que tenía
el rey David en ese momento. Si te detienes, ves cómo él expresa muchas de las cosas que él estaba pasando, la situación en la que él se encontraba. Esto puede ser un buen punto de partida si tú quieres ver cómo definitivamente Dios ha incluido toda la ayuda posible para que tanto tú como tu entorno pueda vivir y pueda experimentar las verdades bíblicas. Vemos aquí la humanidad de un rey, vemos aquí la debilidad, vemos aquí la conciencia que el rey tenía de esas emociones. Vemos que Proverbios, por ejemplo, Proverbios 15:1, se enseña que dice que la respuesta suave aparta el furor, resaltando la importancia de la autorregulación emocional. Mira, la respuesta suave aparta el furor. Esto lo enseña en Proverbios 15:1, un ejemplo, pero podemos ver si lees lo que es Proverbios, Salmos, lo que son los libros de sabiduría, lo que está contemplado la Biblia, nos muestra mucho de la naturaleza, de nuestra naturaleza, esa naturaleza humana. Recuerda que en el Antiguo Testamento no estaba la obra completa como ahora la tenemos, en donde contamos con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, pero en ese tiempo definitivamente estamos hablando del área del alma. Y el rey David expresa abiertamente esas emociones en los salmos. Léelo detenidamente con otro enfoque y va a saber cómo personas que fueron usadas por Dios, personas que impactaron de manera grande, positiva, siervos de Dios que impactaron y que aún siguen impactando nuestras vidas, están como un ejemplo de personas, de humanos en carne, con un alma, usadas por Dios. Y es lo mismo en esta temporada, en este tiempo. Somos personas, somos humanos, somos humanas, somos personas con debilidades, somos personas con emociones. Somos personas que definitivamente vamos a tener situaciones en donde vamos a estar posiblemente un día en lo máximo de nuestro éxito, quizás al siguiente día estemos pasando adversidad, ¿ok? Es lo que nos va a enseñar la Biblia. Pero acá vemos algo, como el rey David, en caso de Proverbios y Salmos, vemos cómo reconociendo, cómo siendo consciente, ¿verdad? Esa autoconciencia, él lograba darle espacio a Dios. Esta es la parte espiritual que a nosotros nos toca, ¿verdad? Ceder. Si la luz ha venido a tu vida a través de Jesucristo, si reconoces la Biblia como autoridad, la palabra de Dios, si reconoces el poder que Dios dejó en esta palabra que genera fe, que nos ayuda, vas a comprender cómo el rey David aceptaba esas emociones, pero al mismo tiempo le daba el espacio a Dios para que esa autoridad de la cual él confiaba, tenía a Dios, obrara, sustituía, lo reconocía, pero sustituía, se empoderaba a través de conocer la grandeza de Dios, y es lo mismo que opera en nuestros tiempos. Así es que no te desesperes y es posible que estés teniendo adversidades o estés pasando por situaciones complicadas. Recuerda que somos humanos, pero una de las cosas que nos enseña el rey David y muchos de los siervos es que tenían esa autoconciencia emocional. Podríamos decir que rendíamos el alma, la carne, a lo que se refiere a la Biblia, delante de la presencia de Dios, delante de Dios. Entregar esa parte de la cual sabemos que como personas y seres humanos, pues es complicado, pero acá está el espacio en donde podemos dársela a Dios. ¿Cómo nos beneficia el trabajar la inteligencia emocional para prosperar el alma? Recuerda que cuando hablo de la prosperidad del alma, hablo de lo que se refiere en tercera de Juan 1:2, que dice: amado, yo deseo que tú tengas salud y que te seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que abundes así como prospera tu alma, ¿verdad? Nos habla de una prosperidad, y puedes buscar la referencia, y yo la estoy parafraseando de lo que textualmente o literalmente puede decir tercera Juan 1:2, pero habla de que el deseo es que nuestra alma sea prosperada, o sea, que sea abundada, que sea avanzada, que siga adelante, y el alma es mente, son emociones. Esto es bien importante cuando reconocemos.
cuando tenemos esa capacidad y esa habilidad de reconocer nuestras emociones. Pero la inteligencia emocional puede relacionarse de una forma de cómo ejercemos dominio propio, cómo tenemos sabiduría, cómo podemos aplicar lo que la Biblia nos enseña a través de el reconocimiento de las emociones que están eh, fluyendo, que están saliendo de el alma. Prosperar el alma, reconociendo, trabajando lo que es la inteligencia emocional, como secularmente le podríamos llamar, definitivamente va a mejorar que puedas, tanto tú como yo, tener una vida equilibrada y en profundizar nuestra relación con Dios. Tal vez nuestro enfoque hacia Dios lo vemos como algo tan imposible, algo tan lejano o solamente cuando hay una necesidad, pero no logramos como tener esa comunión definitivamente con Dios, con la parte espiritual, con la luz, con lo que el receptor de Dios que es el Espíritu. También la empatía y las habilidades sociales, por ejemplo, no solo mejoran nuestra relación humana, sino también nuestra comprensión del amor y la compasión de Cristo, ¿verdad? La empatía, esas habilidades sociales. ¿Y por qué? Porque recuerda que cuando la Biblia nos habla de cómo Jesucristo operaba milagros, lo hacía a través de la compasión, ¿verdad? Cercano a la empatía, a la comprensión de mis propias emociones, pero las de los demás. Me genera esa empatía, el reconocimiento de saber de que la otra persona también es humana, así como yo tengo debilidades, la otra persona también. Lo que nace de la comprensión de que somos seres humanos con debilidades y que también necesitamos esa aceptación por parte de otras personas. Esto es bien importante. Me encanta leer cuando Jesucristo hacía milagros definitivamente porque esa compasión que nacía de él, de reconocer la condición humana y de poder ayudar al otro. Recuerda que la lástima y la compasión son dos cosas muy diferentes. La lástima nace de un sentido de superioridad o de yo tengo y me da lástima. O sea, nace ese sentimiento de pobrecito él, pobrecita ella, ¿verdad? Pero recuerda que tú y yo también somos pobrecitos, somos pobres en ciertas áreas. Entonces, la compasión y la empatía nace del reconocimiento de mi pobreza también. Esto es muy lindo, el reconocer que cuando yo reconozco mi pobreza, quizás no en la que está necesitando la otra persona, pero también tengo pobreza humana quizás en mis relaciones, en mi comunicación, quizás en mis finanzas, en mi relación con Dios, con mis padres. No sé, siempre va a haber algo que vamos a necesitar. Y cuando reconocemos esa pobreza, esa condición caída de ser humano que solo Jesucristo vino a darnos por compasión, no por lástima, vino a ver esa condición, también Él en cuerpo reconoce la condición caída del hombre y viene a darnos más en compasión, a orar, a hacer milagros, a darnos esa prosperidad que es posible a través de ese sacrificio, que es posible a través de la palabra de Dios, porque empoderamos nuestras vidas cuando ejercemos en fe y aplicamos esas verdades. Hay muchas hay muchos testimonios, muchos casos prácticos, ejemplos que podemos tomar de cómo podemos trabajar. Y una de ellas quizás es cuando están las personas constantemente en conflicto. En ocasiones vemos que esas personas no salen de ese círculo de conflicto porque no han aprendido a romper con ese patrón mental que les indica, que les hace funcionar en automático de ese funcionamiento. Así es que eh, todos podríamos decir que yo he tenido experiencias en donde definitivamente me ha ganado mi temperamento, me ha ganado la carne, el alma, me ha ganado mis emociones. Y claro, las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son solo emociones, es un instinto natural del ser humano en defensa. La situación es que nos hemos acostumbrado y traemos una mentalidad de defendernos de todo
que no interrumpimos el patrón en donde podemos cortar la reacción, la acción que vamos a tomar con la emoción que estamos teniendo. No interrumpimos, ¿sí? No intervenimos en ese pensamiento, en esa mentalidad que ya tenemos instalada y entonces vivimos en automático y nunca podemos definitivamente desarrollar esa inteligencia emocional. Recuerda que información es una cosa, conocimiento es otra cosa, inteligencia es poner en práctica aquello que tú ya sabes. Entonces, inteligencia emocional, a poder reconocer y gestionar, ¿sí? No solo el decir sí estoy enojado, pero también tienes que darle una salida a esa emoción que estás sintiendo. Hay muchas herramientas y recursos que tú puedes utilizar y uno de ellos generalmente son los tests. Puedes buscar ayuda de un mentor, de un coach para tratar de indagar en por qué de ese sentimiento, el por qué de esa emoción, el por qué se te complica controlarlo. Recuerda que en el sitio web, en live502.com, está el test de inteligencia emocional, el cual puedes descargar, puedes realizar y tener un punto de partida para tener una estrategia y trabajarlo. Recuerda que cuando hacemos un test, posiblemente nos va a indicar y vamos a tener esa capacidad de reconocer en dónde estamos, pero también tener un plan para poder llegar al punto B, que es el cambio. Hay también recursos como el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿verdad? Puedes leer un poquito más y empaparte del tema. Y lo importante acá es con todo esto, es que necesitamos tener un cambio de mentalidad. Según la experta Carol Dweck, ¿verdad? Dweck. Ella habla de que hay muchos comportamientos y que hay diferentes tipos de mentalidades que las personas pueden adoptar y estas pueden tener un impacto significativo en su comportamiento y éxito. Ella habla, por ejemplo, que hay una mentalidad de crecimiento y que también hay una mentalidad fija. Mientras la mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Implica la creencia de que las habilidades y la inteligencia pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la perseverancia. También habla que la mentalidad fija asume que estas cualidades son innatas y no cambian significativamente. O sea, son aquellas personas que dicen así nací, así me voy a morir, ¿verdad? Entonces es una mentalidad fija, pero debemos de aprender algo muy valioso y algo muy importante, de que la mentalidad de una persona no es estática y puede cambiar y desarrollarse a lo largo del tiempo con la exposición a nuevas experiencias, educación y reflexión. Entonces, aquí hay una buena noticia. No es estático, puede cambiarse una mentalidad. Y para cambiar una mentalidad, por ejemplo, necesitamos, si hablamos de los 5 componentes claves que Daniel Goleman nos menciona, cuando desarrollamos esa autoconciencia a través de cómo podemos desarrollar esa autoconciencia y trabajar en ese patrón mental que nos viene limitando en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo personal, en el ministerio, en la iglesia, en tu comunidad cristiana, en tu comunidad de fe, cómo nos afecta el que no tengamos esa autoconciencia, ese autoconocimiento de las propias emociones. Vamos a ver aquí cómo podemos desarrollar esa autoconciencia. Un punto sería el reconocer las emociones. Definitivamente tenemos que aprender a identificar lo que sentimos en diferentes situaciones. Si estamos enojados, si estamos tristes, alegres, ansiosos, reconocer, etiquetar, saber el nombre de esa emoción para entender cómo influye en los pensamientos y acciones. Porque muchas veces simplemente dejamos pasar la emoción que estamos teniendo, dejamos pasar aquello que está sucediendo y qué pasa, que definitivamente viene y funcionamos en automático y que no nos damos cuenta el resultado si no interrumpimos la acción. Y es bien importante entender, reconocer la emoción. Eso sería lo básico, reconocer que estoy sintiendo la emoción y cómo puede influir ese pensamiento en la acción que saldrá de la emoción que yo estoy reconociendo. Si estoy enojada, tengo que definitivamente reconocerle y decir estoy enojada y tratar, gestionar, tener conciencia de cómo puede influir es la acción que voy a generar a través de ese pensamiento. Puede tener dos rutas.
bueno, muchas posibilidades de mi acción, pero desde la parte espiritual yo puedo darle la ruta espiritual o le puedo dar la ruta del alma, entendiendo que mi alma está prosperada, que está a un nivel de conciencia, de esa capacidad de reflexionar, o bien dejar que mi patrón, mi mentalidad, el viejo patrón funcione. Y es ahí donde tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a interrumpir esa acción que vamos a generar. Tenemos también que tener una reflexión diaria. Esto no pasa mucho, no meditamos, no reflexionamos, no nos tomamos ese tiempo para tratar de entender las emociones. Por qué nos sentimos así? ¿Por qué me siento como me siento? Tratando de darle sentido del por qué mi comportamiento. Autorregulación. Tenemos también que desarrollar hábitos de calma, técnicas de relajación, meditación, respiración profunda, calmar la mente y controlar esas reacciones emocionales. Para mí me parece, me resuena en calmar la mente, ¿verdad? La mente es un motorcito que generalmente nos está dando las soluciones. El problema es cuando esas soluciones ya están en automático y no logramos interrumpir el pensamiento, ese patrón, ese proceso, y por eso necesitamos calmar la mente. Entonces, respuesta versus reacción. Es bien interesante cómo ante una situación emocional necesitamos tomar un momento para respirar y pensar. Recuerda que pensar es algo activo, es algo que tú tomas ese momento y haces conciencia, interrumpes lo automático antes de responder. ¿Por qué? Porque cuando decimos que actuamos, reaccionamos de manera impulsiva es cuando definitivamente no logramos interrumpir, aclarar la mente ni pensar. Nos fuimos en automático y ahí actuamos de manera negativa muchas veces. Definitivamente tenemos que tener conciencia que las emociones son reacciones naturales. Si vemos un perro en una esquina, no vamos a interrumpir nuestro pensamiento con decir yo puedo vencer al perro o algo, es una reacción de supervivencia. Entonces salimos corriendo. Por eso es que no podemos decir que las emociones son buenas o malas, simplemente son emociones. Lo que tenemos que tener es esa conciencia en qué momento tenemos que correr y en qué momento no tenemos que correr, ¿verdad? Vamos a aprender también a cultivar esa motivación interna, estableciendo metas personales. Aprendamos a definir metas que sean significativas para ti, no para los demás, y que estén definitivamente alineadas con tus valores personales. Nada que no esté alineado con algo que es tuyo va a ser motivante, vamos a sentir como una carga, como una pesadez. Entonces, debe de ser algo que realmente importa para ti, algo importante. Aprende a celebrar esos pequeños éxitos, también a reconocer aquello que has logrado, porque es importante para ti. La empatía de la cual habla Daniel Goleman también, necesitamos desarrollar esa empatía, teniendo escucha activa, ¿sí? Esa interacción con los demás, estar escuchando atentamente, leer el lenguaje corporal, las emociones de las que hay atrás de esas palabras. A veces hay un monólogo, ¿verdad? A veces también las personas quieren ser escuchadas y la otra persona pues solo habla sin tener en cuenta que es una interacción con los demás, no es solo que me escuchen, que me oigan, sino que también tener esa escucha activa. Tener esa conciencia de comprender las situaciones desde la perspectiva, desde otra perspectiva a las otras personas, también es importante porque nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y mejorar esas habilidades sociales, esa comunicación efectiva. Aprende a expresar tus ideas y sentimientos de manera clara y respetuosa. Nos cuesta, yo sé, en ocasiones nos cuesta expresar mi idea, lo que pienso, lo que estoy sintiendo, pero la comunicación efectiva es esencial para construir y mantener relaciones saludables. Esto, comunicación efectiva, aprende a expresar tus ideas y sentimientos de manera clara y respetuosa. Ocasiones hay personas que quieren darnos a conocer su punto o quieren decirnos algo, pero lo hacen de una manera equivocada. Entonces tenemos que aprender a expresarlo de manera correcta. Y algo bien importante es aprender a colaborar y a solucionar los conflictos,
aprender de resolución de conflictos. Necesitamos ser colaboradores, eh, ser esas herramientas, instrumentos para resolver conflictos de manera constructiva. Un conflicto, la palabra suena de que no hay acuerdo, ¿sí? Pero necesitamos buscar esos acuerdos, buscar esas posibilidades para poder desarrollar esas habilidades sociales. Y claro, esto nos va a aportar definitivamente en tener ese equilibrio en nuestra vida. ¿Cuántas horas gastamos en conflictos? ¿Cuántas horas gastamos de nuestra paz mental, de nuestra salud emocional, de nuestra vida en estar con conflictos, en no resolverlos, en no darles una salida? Y es importante porque enriquece nuestra carrera, nuestras relaciones personales y también enriquece nuestra vida espiritual y nos permite dar ese fruto de lo que habla la Biblia, ¿verdad? Ese fruto de paz, de paciencia, de benignidad, de templanza, de lo cual tenemos que aprender de cómo Jesucristo nos enseñó acerca de todo esto. Así es que yo te dejo con esta información, te dejo con esta palabra. Recuerda que con este tema el día de hoy es bien importante que aprendas a reconocer y manejar tus emociones y a reconocerlo también en los demás. Esto te va a ayudar definitivamente a llevar una vida más equilibrada, a proyectar éxito y a ver más posibilidades. Recuerda que muchas de las cuestiones mentales son de cómo yo le doy la interpretación a la situación que viene, a la adversidad. Y para trabajar en una mentalidad es necesario definitivamente aprender a pensar, a interrumpir ese proceso automático, a interrumpir, aclarar la mente y ver otra perspectiva de las situaciones, otra perspectiva de lo que estás pasando. Recuerda que cuando somos personas espirituales dejamos que el Espíritu Santo a través de la Biblia, a través de la oración, nos pueda dar otras posibilidades de la realidad. Recuerda que sí hay cosas que en la realidad nos están limitando, pero cuando vemos el recurso que tenemos del cielo, que tenemos en la fe, vemos que podemos crear muchísimas posibilidades. ¿Por qué? Porque la Biblia, porque la fe, porque el Espíritu Santo, porque Jesucristo, porque Dios es la verdad versus mi realidad. La verdad es algo inmutable, mi realidad es algo que veo, pero la fe dice que es la certeza, es la convicción de algo que espero, de algo que no se ve. Entonces, cuando yo actúo en fe, estoy creando esas posibilidades y le estoy dando espacio a Dios para que me ayude en aquello que sí es real, pero que puede ser cambiado por alguien que sí puede. Yo no en ese momento, pero lo acepto. Eso es parte de una inteligencia emocional. Lo acepto, digo, ok, yo no puedo, pero le doy espacio a alguien que sí puede. Así es que te dejo con este mensaje, con esta información, con este podcast. Espero poder ayudarte. Recuerda seguirnos, compartir, dejar tus comentarios e interactuar con nuestra comunidad en el grupo de Facebook, en las redes sociales, en nuestra página. Encontrarás muchos recursos que te pueden ayudar en tu crecimiento personal. Un abrazo, muchas bendiciones y gracias por permitirme estar contigo un tiempo más.